Vamos a ir a la carta a los Romanos, al capítulo 6 y versículos 17 al 19. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Siervos de justicia. Claro, la pregunta muchas veces es ¿qué es justo? ¿Qué es lo que es justo? Yo he visto a tantas personas preocuparse porque han cometido una injusticia con su vida y entonces protestan. Es injusto lo que están haciendo conmigo. Vivimos en un mundo injusto, donde la gente que vive en este mundo no puede hacer otra cosa que actuar injustamente, porque es lo que hay en el corazón. Pero lo que nos dice este texto es que nosotros estábamos haciendo lo mismo que los demás. Es decir, cuando hay un reparto y a mí me toca menos que a los demás, protesto. Pero cuando me toca más cacho, me callo, no vaya a ser que me quiten. Porque en el corazón del hombre no existe. Antes creo que hemos cantado una canción sobre el egoísmo. Buscaba lo mío, mi bendición. Y a veces cuando venimos a la iglesia, venimos para ser bendecidos. No sé quién vino a buscar la bendición de Dios. Pues muy mal. Hay que venir a dar bendición, no a recibir, ¿no? Hay que venir bendito para repartir a los demás, ¿no? Yo sé que hay personas que dicen, es que yo necesito más. Y el Señor dice, mira, ¿qué haces con lo que tienes, con lo que yo ya te he dado? Pues usarlo para mi beneficio. Y Dios no nos ha dado lo que nos ha dado, todo lo que somos y lo que tenemos para nuestro beneficio. Yo soy más listo que los demás, así que me aprovecho. No, Dios nos ha dado lo que nos ha dado para que seamos siervos de la justicia, para que podamos ser instrumentos de justicia. Y tanto en este texto como en alguno más que veremos después, esa actitud nos lleva a ser santificados. ¿Qué significa la santificación? Que las actitudes de nuestro corazón sean santas. ¿Tú conoces cómo piensa tu mente? ¿Tienes una mente santa? ¿O todavía tienes que luchar con tus pensamientos? ¿Por qué dices, no, yo quiero seguir llevándome la mejor parte? Yo os digo porque en comunidad nos pasa a menudo, ¿verdad? Tenemos mucho más de lo que necesitamos, pero muchísimo más de lo que necesitamos. Y todavía cuando llega un cargamento de cosas nuevas, esa ansiedad de querer. Yo me acuerdo en mi tierra se cantaba una canción que era Todos queremos más. Todos queremos más, todos queremos más. No sé si aquí también se canta eso, pero todos queremos más y más y más y mucho más. El que tiene 1 quiere tener 5, el que tiene 5 quiere tener 10 y el que tiene 10 quiere los 50 y el que tiene 50 quiere tener 100. ¿Cuándo te vas a satisfacer con lo que eres y con lo que tienes? Nunca, mientras hay ese corazón que dice, no, para mí,
quiero más. O decir, lo que tengo es para que se genere un reino de justicia alrededor mío. Nadie está de acuerdo conmigo. Dice, oye, que me vas a quitar mi parte. No he oído ni un amén, ni siquiera hacia adentro, vamos. Ya viene a fastidiarnos este. Con lo que tienes, poder hacer justicia. A mí me impacta la actitud de aquel joven que no sabemos ni el nombre, que había sido previsor y había llevado, ¿cuántos? 2 peces y 5 panes, ¿no? O 5 panes y 2 peces. Y cuando hubo necesidad dijo, oye, esto es lo que yo tengo, ¿se puede hacer algo con ello? Digo, ¿los apóstoles cuánto pusieron? Nada. No habían sido previsores, no habían llevado, no lo sé, pero dijeron que vayan y compren ellos. Dadles vosotros. Pero si no tenemos, pero no dice el nombre, pero posiblemente era Judas. 200 denarios vamos a gastarnos. Es decir, el sueldo de 200 personas para dar de comer a esta gente, por decir algo, a esta gentuza a lo mejor, que no se merecen ni el sitio que están ocupando. Dios quiere que seamos siervos de justicia. Dice, es que yo no tengo para compartir. No, claro, tienes para ti, ¿no? ¿Y qué ocurrió? Que en la multiplicación es tremendo ver esa escena, como el Señor ora y agarra de los panes, 5 panes a los discípulos, no llegaban ni a un pan para 2, pero les da un trozo, venga, ir repartiendo. Y según iban repartiendo, se iba multiplicando. No es que Jesús oró y de repente hubo ahí un montón de panes que... Digo, no. Según cada uno repartió en lo que había recibido, se fue multiplicando. Y yo me imagino grupos de 50 y el apóstol allí con el cacho pan y diciendo, ay mía, ni si hago pan rallado les llega un trozo a cada uno. Y sin embargo empieza a partir, y sobraron 12 cestas. Y luego el del pescado todavía menos, dices, ¿pero qué les vamos a dar a esta gente, pobrecitos? Pero empezaron a repartir, ¿verdad? Y Dios quiere que seamos siervos de justicia. Que nosotros podamos administrar justicia a los que nos rodean. Es una responsabilidad tremenda, pero otra vez me voy al del pan y digo, qué ridículo que voy a hacer. Yo puedo hacer justicia. Podemos hacer justicia con nuestra boca, con nuestro tiempo hacia los demás y con los recursos que Dios nos ha dado. Cuando fueron a Juan Bautista, aquellos que empezaban a tener cierta inquietud, ¿no? Y le decían, pero ¿qué tenemos que hacer? El que tenga 2 túnicas, de una al que no tiene ninguna. Qué bueno que seamos generosos, porque en esa generosidad hay un cambio del corazón. Y nosotros somos instrumentos de justicia para aquellos que nos rodean. Ese es el sistema que Dios ha establecido. Ya, pero Dios es injusto porque permite que haya hambre en la tierra. Perdona, Dios ha dado suficiente. El problema es que nosotros no nos hemos erigido como siervos de justicia para generar esa justicia en los que nos rodean. Es verdad, amén, perdónanos, Señor. Un poquito antes, también en la carta a los Romanos, les dice, en el capítulo 3 y versículos 21 al 26, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia,
por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. El diablo viene diciendo: todos estáis destinados a la muerte y a la muerte eterna, por cuanto todos pecasteis. Y Dios manifiesta otro tipo de justicia. Yo sé que hay personas que dicen: es injusto que alguien que ha hecho algo que estaba mal se quede libre. Eso es injusto, eso no puede ser. Ese es el sistema religioso. Al que la hace, la paga. Y Dios viene a incidir en la naturaleza del ser humano. Y dice: el ser humano tiene una naturaleza caída por causa del pecado. Nuestra forma natural de ser es una forma egoísta y rebelde y contraria a la voluntad de Dios. Pero eso puede ser cambiado. Eso puede ser cambiado. Dios puede cambiar la propia esencia de nuestro ser y hacernos diferentes. Y la justicia de Dios se manifiesta precisamente en eso, que uno deja de actuar como su naturaleza le lleva a actuar y actúa de una manera diferente. Y eso es lo que se llama santificación y eso es lo que se llama justificación. Tenemos en nuestra mente la idea de que la justificación es que Dios dice: no, yo pago por él. El problema sigue estando. Si Dios paga por ti, el problema sigue estando. Alguien que tiene deudas, si alguien se las paga y no corrige el problema, ¿qué le ocurrirá? Volverá a tener deudas. La justificación es que Dios transforma nuestra forma de ser para que seamos justos. Y bueno, sí, Dios, vamos a ver, el proyecto de Dios es que terminemos en el cielo todos, ¿no? ¿Quién quiere ir al cielo? Bien, pues el Señor dice: ¿y por qué no empezáis a vivir como en el cielo aquí? Es que estamos bajo el dominio del príncipe de este mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te sales de ese mundo y te vas al mundo de Dios, que es un mundo de justicia? Es que yo no puedo hacer eso. Sí, Dios quiere justificarte, es decir, hacerte justo. No solo pagar tus deudas, sino que tengas otra forma diferente de ser y de hacer que te lleve a vivir en un reino de justicia. Ya, pero es que si hasta la Iglesia está llena de actitudes que no son buenas. Bien. Qué bueno que seamos conscientes de eso y anhelemos cambiar. ¿No? Señor, yo quiero ser justo. Yo quiero hablar. Tengo una boca que habla cosas que no son justas. Ya, pero es que esta hermana es una habladora y es una mentirosa y no sé qué. Sigue manifestando esa maldad. Profetízale transformación en su vida y ayúdale a no mentir. ¿Cómo ayudamos al mentiroso a no mentir? Descubriéndolo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Trae convicción de pecado.
¿verdad? En nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nos sintamos sucios y queramos ser limpios. Y le digamos al Señor, Señor, cámbiame. Yo quiero ser justo. Y si tengo la lengua mentirosa, Santiago dice eso, ¿no? Que toda lengua es mentirosa y que no se puede evitar. Y algunos dicen, bueno, pues, de perdidos al río, si no puedo cambiar. Y no, puedes cambiar. Podemos ser justificados por el Señor y transformados en siervos de justicia y hablar verdad, hablar proclamando la gloria de Dios en aquellos que no la tienen, ¿verdad? Y tenemos el testimonio personal. Yo no sé si hay alguien aquí que se siente más santo que cuando entregó su vida al Señor. ¿Hay alguien que ha visto un cambio en su vida? ¿Ha habido una transformación? Yo no sé si ha ocurrido eso en tu vida, da testimonio de ello. Es verdad, Dios me está cambiando. Soy mejor que antes. Amén. Y si eso está ocurriendo de una forma paulatina en tu vida y lo deseas de verdad, que sea acelerado, qué bueno que le pidas al Señor, Señor, yo quiero ser mejor para poder ser un instrumento de justicia en un mundo lleno de injusticias, que yo pueda transmitir otra realidad a aquellos que me rodean. Y si Dios ha cambiado ya algo de tu vida, ¿podrá hacer más? Sí, amén. Qué bueno que tú sientas una madurez espiritual y un crecimiento y un cambio, y que puedas decir, ¿quién me ha visto y quién me ve? Y puedas decir, y todavía, ¿cómo me vas a ver? Recuerdo una vez un chico que estaba en comunidad, salió a dar testimonio y estuvo como 10 minutos hablando de cosas que Dios había hecho por él. Y estábamos mirándole y decíamos, no veas lo que le falta todavía al Señor por hacer en tu vida. Porque era un caso perdido, absolutamente perdido. De hecho, le unificaron 100 causas policiales que tenía para hacer un solo juicio. Porque encima era de los que le pillaban cada vez que hacía algo. Pero le reunificaron todos los casos porque era un caso perdido. Y fue mejorando su vida de una forma evidente. De ser alguien que no había ninguna esperanza, a empezar a ver esperanza en su vida. Y en eso consiste la justicia, en que el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje con sus manos. Y el que mentía, ya no mienta más. Y el que pensaba mal de los demás, empieza a pensar bien. ¿Y por qué hay una transformación interior que hace que esa persona sea diferente? Y Dios nos llama no solamente a ser transformados, sino a ser agentes de transformación a los que nos rodean. Yo no sé si ha habido alguno de vosotros que ha sido usado por Dios para que haya personas que cambien, que ha sido usado por Dios para que en una familia donde hay muchos conflictos empiece a haber la paz de Dios. Y dices, wow. Porque una casa llena de conflictos y de problemas, que visita al Señor y de repente las personas allí se respetan unos a otros, cambian de actitudes. Esa es la justicia que Dios quiere establecer. Y eso viene a raíz de una transformación de las vidas, desde el interior hacia afuera. Cuando el sistema judicial humano quiere imponer desde fuera normas, dices, ¿y cómo vas a hacer si no cambian los corazones? Pues ponen una ley nueva, tal, no sé qué, y resulta que aumenta la delincuencia. Y ponen más duro y todavía aumenta más.
no es la solución. La solución es cambiar los corazones. Y qué bueno que nosotros podamos no solamente ser testimonio de que Dios trae transformación a nuestras vidas, sino proclamadores de la posibilidad de cambio en las vidas y traer justicia donde no la había. Un pueblo que necesita policía para mantener el orden, y de repente el Señor visita el lugar y ya la policía no hace falta porque las personas han cambiado sus corazones. Se manifiesta la justicia de Dios, ¿verdad? Y ser justificados por el Señor, vuelvo a decir, es que se produzca una transformación en nuestras vidas para que seamos diferentes. Ya no nos criticamos unos a otros. Qué bueno que en la iglesia, en lugar de criticar al otro, nos acerquemos a él a decirle en qué te puedo ayudar para que cambie tu vida. Yo sé que hay personas que dicen, no me voy a manchar con este. Y dice, ¿y si lo limpiamos? Es que hay una persona que viene a la iglesia que huele mal. Pues a lo mejor, si le acompañamos a que se lave, ya no nos molesta su olor porque ahora va a oler a rosas, ¿verdad? Qué justicia. Y es así, es como Dios quiere actuar en nuestras vidas. Agentes de justicia, siervos de la justicia, para que la justicia de Dios se manifieste en medio nuestro. Jesús enseñó a sus discípulos a orar diciendo, venga tu reino. Y a veces estamos ahí esperando a que Dios cumpla con la oración. Y el Señor dice, sí, que venga tu reino mi reino en medio vuestro. Actuar conforme a como va a ser en el cielo para que sea aquí en medio nuestro. Qué bueno que la iglesia sea un espacio libre de pecado, ¿verdad? Donde la gloria de Dios se manifieste en medio nuestro. Y no tenemos que estar pensando que nos van a robar la cartera. A veces cuando dicen, oye, me ha desaparecido la Biblia, pues que Dios le bendiga al que la robó, porque en cuanto la abra va a decir, no hurtes, ¿no? A lo mejor esa persona que te robó la Biblia, esa Biblia es el instrumento que Dios utiliza para llevarle al quebranto y al arrepentimiento. Y luego viene y te dice, oye, toma, te devuelvo la Biblia porque la robé. ¿Sabéis lo que ocurrió con el pueblo de Israel, no? Que robaron el arca y la devolvieron porque les estaba redarguyendo de pecado en todo momento. ¿Qué hacemos? Si la maldición está viniendo a nosotros. Y digo, no, la maldición ya la teníais, ahora se está manifestando. Y devolvieron el arca. Y encima mandaron unas figuras de oro y de plata para compensar. Bueno, Primera de Juan, capítulo 3 y versículos 6 al 10. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Yo sé que a algunos esta palabra les crea dudas. El que permanece en él no peca. Ya, pero nosotros pecamos. Uf. ¿Y cómo convives con el pecado? ¿Estás a gusto con él?
te sientes bien. Yo a veces hay personas que cuentan su testimonio como ladrones y se regocijan en sus acciones, en sus malas acciones, diciendo, yo tal no sé qué, y robé allí, y dices, ¿y no te sientes avergonzado? ¿No te sientes mal cuando recuerdas la maldad que has hecho? Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Hay personas que están con pecado oculto y se sienten fatal. Y no pueden dejar ese pecado, pero se sienten fatal. Y el día que son descubiertos hay una liberación en su vida. Pero hay personas que cuando están con pecado oculto se están regocijando en el pecado y cuando son descubiertos entonces la llorera. Dices, no, tienes un problema porque tú te regocijas en tus actitudes pecaminosas. Y eso es lo que está hablando este texto. De personas que se sienten a gusto cuando hacen las cosas mal. Y el que se lleva la parte del pastel y no le importa que el otro se quede sin. Y dice, qué listo he sido, yo lo he conseguido para mí. Ya, pero tú te estás regocijando en la injusticia. Y los hijos de Dios se revuelven contra la injusticia. Y qué bueno el día que dices, que ves a alguien con necesidad y dices, ¿le puedo dar algo de lo mío? Eso es la nobleza de la nueva vida en Cristo, ¿verdad? Es decir, ser sensible a la necesidad de otro y estar pensando en poner de lo propio. Nos contaba una hermana de una congregación que pensaron en ayudar a la gente necesitada. Y dijeron, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, tal, no sé qué. Y uno dice, oye, podemos ir a remar, que nos den ellos alimentos y repartimos a la gente. Qué buena idea, tal, no sé qué. Y una hermana que está en esa congregación que había estado con nosotros antes, dice, hombre, podríamos poner cada uno de lo nuestro, una parte, está bien que los hermanos nos ayuden, pero podemos poner de nuestra parte para ayudar. Y dice, no, de eso nada. ¿Cómo vamos a poner de lo nuestro? La verdadera satisfacción es en servir con lo que tienes y con lo que eres, ¿no? Y que dices, bueno, cuando estás haciéndolo y hay otros que te pueden ayudar a llegar más allá, pues gloria a Dios, ¿no? Pero dicen, no, que vamos a disparar con pólvora ajena, que le cueste a otro, no a mí. Digo, ¿cómo voy a renunciar yo a parte de lo que tengo? Porque yo me lo he ganado con mi sueldo. Digo, bueno, pues de eso empieza a repartir, a ser instrumento de justicia. Del testimonio que Dios te da en tu vida, actúa en beneficio de los demás, ¿no? Pero estábamos con el tema del pecado. Cuando tú sigues amando y anhelando y queriendo participar en el pecado, es que Dios no ha actuado en tu vida. No está la justicia de Dios obrando en ti. Y algo que tenemos claro, o que debemos de tener claro, es que el pecado mata, ¿verdad? El pecado trae conflictos, trae problemas. Cuando está el Espíritu de Dios obrando, entonces hay unidad, hay libertad, hay fraternidad, hay servicio mutuo, ¿verdad? Y cuando es la naturaleza pecaminosa la que está actuando, hay conflictos. El más rápido llega el primero y agarra para él. Dice, oye, no te
despistes, porque cuando llegas no va a quedar para ti. Ay, sí, es verdad. Y a veces, aunque uno tenga, qué bueno es cuando hay personas que dicen, no, dale al hermano que necesita más que yo. Wow, está bien. Preocúpate bueno, yo puedo esperar, necesito consejo, pero este hermano necesita más que yo. Qué bueno que hay esa actitud, ¿no? La simiente que Dios ha puesto en nosotros no nos permite pecar. ¿Y qué ocurre cuando un hijo de Dios comete un error o peca en algo? Enseguida se siente mal, ¿verdad? Y has hablado más de lo que debías de haber hablado y el Espíritu Santo te dice, se te fue la lengua. Dice, oh Señor, perdóname. Sí, pero no basta con que yo te perdone. Vete y humíllate y pide perdón por lo que hablaste. Fíjate, una vez estoy con un hermano y bueno, surgió en la conversación algo y él dijo algunas ideas o noticias que tenía sobre alguien y al día siguiente me llama y me dice, oye, ayer te hice este comentario, pero no era cierto, porque me ha llegado más información y resulta pum. Es para que quites de tu mente cualquier juicio que pueda haber llegado a ti con respecto a mi comentario. Y yo dije, qué nobleza. Porque este hombre se podía haber callado y dicho, bueno, pero él dijo, no, he introducido una semilla de juicio en el hermano y quiero sacárselo, porque no es justo lo que dije. Wow. Dije, ese es más maduro que yo. La simiente que Dios ha hecho morar en nosotros no nos deja pecar. Y entonces estaremos viviendo en ese reino que esperamos cuando nos muramos ir allá, pero que Dios quiere que esté en medio nuestro ahora, que podamos vivir en su reino. Reino de justicia, de amor, de misericordia, de paz. Y dices, qué bien se estará en el cielo cuando no tenemos que estar esperando que nadie nos dé una puñalada trapera. ¿Y por qué no generamos ese reino en medio nuestro? Eso es imposible. Es posible. Si ha ocurrido en tu vida, si ha ocurrido en tu hogar, es posible que pase en tu sociedad, ¿verdad? En tu lugar de trabajo. A veces cuando llega un hijo de Dios a un lugar de trabajo, las cosas empiezan a cambiar, porque ese no se escaquea, no le roba al jefe, etcétera, etcétera. Y los demás dicen, es que si tú vas a trabajar dignamente en las horas de trabajo, se va a notar que los demás estamos a medio gas. Y entonces les obliga a trabajar con más honestidad. Ese es el reino de justicia. Y dices, es que no es justo, porque a ti no te pagan con onzas de chocolate, ¿verdad? ¿O sí? Te pagan con billetes de curso legal. Pues entonces tú tienes que dar un trabajo de curso legal a los demás. Así. Y eso es justicia. Eso es justicia. El que no hace justicia no es de Dios. Vas a comprar un pan y das una moneda de 20 euros o de 10 euros y te devuelven las vueltas de 20. Dice, que aprenda. No es justo. Dices, oye, te has equivocado. A mí me ha pasado, y la gente se te pone brava cuando le dices, oye, te has equivocado en las vueltas. Y empieza a contar y de repente le cambia una sonrisa. Dice, es que te di de más. Pues eso es lo que te estoy diciendo, que te has equivocado.
muchas gracias, eso no se ve. Y es que soy un hijo de Dios, yo no me vendo por 10 euros, ni por 100, ni por 1000, ni por 10.000, ni por 100.000, ni por 1 millón. ¿O sí? Si es 1 millón ya... Y no. Un reino de justicia. Y aunque tú seas injusto conmigo, yo quiero ser justo contigo, porque así voy a forzarte a actuar en justicia. Ejemplo de justicia a los demás, ¿no? Mateo 5, 19 y 20 dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñare a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo es tu justicia? Tú tienes que ser más justo que el pastor. Bueno, o igual, pero no tener el baremo de quien está en autoridad espiritual, sino decir, no, yo tengo mi responsabilidad personal de vivir en justicia. Y tengo que anhelar ser un instrumento, un siervo de justicia, alguien que obra generando justicia a mi alrededor. Ya, pero es que los demás no me tratan a mí así. Empieza tú. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque su justicia era una justicia legal, legalista. Dijeron, es mejor que muera uno por todo el pueblo que muera todo el pueblo. Y entonces aceptaron que a Jesús lo mataran, sabiendo que era injusto. Porque no entendían que esa injusticia que se iba a generar en Jesús iba a provocar la manifestación de la justicia del reino de Dios. Pero ellos decían, oye, y siempre que alguien dice, oye, fui yo quien lo hice, pero le voy a echar la culpa a este. No es justo. Lo justo es dar la cara, ¿verdad? No sé si os pasa en vuestras casas, pero en las nuestras nos pasa que hay un ser que estamos buscándole, todavía no lo hemos encontrado, que se llama nadie. Cuando se rompe alguien, nadie lo ha roto. Cuando alguien se come la comida que había para luego para la noche, oye, es nadie quien se lo comió. Y así en tantas y tantas cosas. ¿Pero quién dijo que había que hacer las cosas así? ¿Nadie? Y a nadie le hicisteis caso. No sé si os pasa en vuestras casas, pero en la nuestra... Y estamos a ver si lo pillamos. Para que ya sea alguien con nombres y apellidos, ¿no? Tío, no, fui yo. Yo lo hice. Y das la cara cuando te equivocaste. Eso es justo. Y no la sospecha cae sobre otro y dice, bueno, mientras piensen que es otro, yo voy a seguir ahí haciéndola. No es justo. No es justo. El que practica y el que enseña, y el que practica y enseña, dice, mira, si no se entera nadie, tú sigue haciendo esto así y no pasa nada. No pasa nada. ¿Quién dijo eso la primera vez? No pasa nada. Fue la serpiente que habló con Eva. Anda, lío. Y ese sonido sigue sonando como un eco. No pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Sí pasa. Sobre todo pasa si yo me entero. Si yo me entero pasa porque yo no quiero ser un siervo de injusticia. Yo quiero ser
un siervo de la justicia, porque quiero que la justicia impere en mi alrededor y que la sombra del Altísimo esté obrando sobre mi vida y sobre los que me rodean, ¿verdad? Y si enseñamos triquiñuelas y trapicheos, estamos participando en el reino de la injusticia y generando esa injusticia a nuestro alrededor. Y algo que debemos de tener siempre claro, Gálatas 6, 7, ¿verdad? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si tú siembras injusticia, vas a cosechar injusticia. Y si siembras justicia, la justicia te alcanzará tarde o temprano a ti, porque aquello que vas generando a tu alrededor es en lo que vas a vivir después. Amén. Si vuestra justicia no fuera mayor que la de los religiosos, vais a vivir en un mundo de religión al que la hace la paga, en lugar de un reino cambiado por la gracia de Dios, transformando las cosas. Y termino con Romanos 10 y versículo 3. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Qué bueno que nos sujetemos a la justicia de Dios. Señor, yo quiero que tu reino de justicia se manifieste en mí. Es decir, que allí donde abundó el pecado, sobreabunde la gracia. Que allí donde las cosas se hacían mal, ahora se hagan bien. Que donde había ignorancia, haya conocimiento. Que donde no había paz, se manifieste el don del Espíritu. Y pueda haber un cambio en las cosas, para que no tenga ventaja el diablo y su forma de hacer las cosas, sino que sea el reino de Dios el que se manifieste entre nosotros. ¿Quién se alista a ser un siervo de la justicia? ¿Quién es amén? Puedas decir yo, ¿verdad? Y si dices yo, ponte de pie conmigo y pedámosle al Señor que nos aliste en su ejército para que el reino de Dios y su justicia se manifieste en nosotros. Aleluya. Señor, queremos ser justos y por eso necesitamos que tú nos justifiques. Señor, cambia nuestros corazones, que podamos ser justos desde lo más entrañable de nuestro ser. Señor, queremos hoy llevar cautivos nuestros pensamientos a ti, para que en aquello que pensamos que no hay solución, podamos transmitir tu luz, Señor, y meter, Señor, tu gracia, y podamos ver cambios en nuestras vidas y en la sociedad en la que vivimos, en nuestras familias, en el trabajo, en tantos lugares. También en la iglesia, Dios mío. Señor, santifícanos, Señor, por medio de tu justicia, para que seamos justos como tú. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios os bendiga.